La jornada de nuevo y vamos a abordar ahora la segunda parte. En este segundo bloque vamos a ver dos temas, dos ponencias. Una es referente a los incentivos fiscales dirigidos a los emprendedores y la otra sobre cómo rentabilizar nuestra inversión, los incentivos a emprendedores, empresarios y autónomos. Ambos temas esperamos que sean del interés de todos. Para ello, para abordar los incentivos fiscales dirigidos a emprendedores existentes en la actualidad, contamos con Begoña Solano, directora del Departamento Fiscal y Laboral de Pons. Y bueno, Begoña es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, con un máster en Tributación por el Centro de Estudios Garrigues y un MBA por la EOI, y cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito fiscal. Cuando quieras, Begoña. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días a todos. Antes de comenzar mi exposición, quiero dar las gracias a la Fundación por cedernos el espacio para que podamos estar aquí con ustedes hablando de este tema tan novedoso, ¿no? Y que crea tanta polémica, ¿no? Como es el tema de la reforma laboral. Yo voy a hablar de lo que son los incentivos fiscales a emprendedores y me voy a centrar básicamente en lo que se regula en el Real Decreto Ley que aborda lo que es toda la reforma laboral, que es lo que se ha estado viendo previamente. Va a ser una pequeña introducción y luego vamos a hablar sobre todo de los incentivos fiscales al contrato de trabajo de apoyo a emprendedores. Lo más importante de todo es la reforma laboral, como ya se ha visto en la fase anterior, se aprueba mediante un Real Decreto Ley y normalmente cuando se aprueba un Real Decreto Ley solo se permite, la Constitución española solo lo permite en aquellos casos en los que se entiende que es... En aquellos casos en los que se entiende que hay una urgencia o una necesidad imperiosa, ¿no? Y por eso es un trámite muchísimo más ágil y muchísimo más rápido que una ley. Y en este caso se ha utilizado y en el propio preámbulo, en lo que son las propias, se habla y se dice por qué se ha hecho así. Se ha utilizado este sistema ya que se entiende que la situación española que hay ahora mismo con todo el tema del desempleo y es una situación bastante grave, y entonces lo que se intenta es dar seguridad jurídica a todos los elementos que intervienen en lo que es un proceso laboral e intentar darle la mayor agilidad posible. El trámite parlamentario que se ha seguido posteriormente a la aprobación del Real Decreto Ley es mediante un proyecto de ley y según aparece incluso en la página web del Ministerio de Empleo y Trabajo, se dice que se ha utilizado este trámite porque lo que se pretende es que todos los grupos parlamentarios den su opinión y aporten lo máximo posible de cara a que esta reforma laboral sea lo más efectiva posible y se intente llegar a contratar al mayor número de gente posible, ¿no? Que esa es la finalidad, ¿no? Que es lo que se está intentando. En la actualidad, el trámite del proyecto de ley se encuentra en periodo de enmiendas y el plazo de periodo de enmiendas se cierra el próximo lunes, que es el 26 de marzo. En cuanto ya es un poco, centrándonos ya en el tema de los beneficios fiscales, el Real Decreto solo menciona las deducciones que hay, no entra a analizar cómo se van a aplicar, surgen muchísimas dudas, porque son verdaderamente 3 o 4 parrafitos que dicen va a haber unos incentivos, pero no dice en qué manera. Entonces, bueno, yo os voy a contar cómo creo que se va a hacer, cómo se está hablando que se va a hacer, aunque puede ser así o no puede ser así. Es decir, bueno, lo que yo diga no está contemplado en ninguna ley. Se entiende que todos los detalles de los incentivos fiscales se van a desarrollar y se prevé que se vaya a desarrollar con lo que es la ley de emprendedores. Se supone que esta ley se va a aprobar en los primeros 6 meses del año. Inicialmente se dijo que se iba a aprobar en el primer trimestre, ¿vale? Estamos ya a 20 de marzo y no hay noticias, por lo tanto yo creo que se va a alargar un poquito más el trámite y yo creo que de aquí a junio probablemente podamos tener una ley de emprendedores. Se dice que la ley de emprendedores no va a contemplar única y exclusivamente estos incentivos fiscales, sino va a contemplar una serie de temas como va a ser la eliminación de la burocracia para la creación de empresas, que se está diciendo que con una tarjeta de crédito directamente se va a constituir una sociedad rapidísimamente, aunque luego va a haber un plazo de 6 meses para cumplir con toda la burocracia, pero que desde 5 días tú ya puedes funcionar con una empresa, que se va a agilizar todo muchísimo. Y luego, otra de las cosas que se habla es que se va a reducir el tipo impositivo. Actualmente, el tipo impositivo para pymes que mantienen empleo es del 20%.
y lo que se dice es que se va a aplicar ese tipo impositivo, que se puede aplicar ese tipo de impositivo, se está pensando en general para todas las pymes. Bueno, no sé si verdaderamente luego esto será lo que salga a la luz o no, habrá que verlo. Lo que sí que parece es que la ley de emprendedores lo que va a querer va a ser beneficiar a todos aquellos que inician su negocio o aquellos que lleven 2 años en el negocio, que hayan empezado el negocio como mucho hace 2 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no incluimos solo al emprendedor que inicia, que es lo que parece cuando hablamos de emprendedor, que es el que acaba de iniciar, y también se inician a los que llevan menos de 2 años? Porque lo que se dice es que las empresas españolas, más del 70% de las empresas que se inician se mueren en los 2 primeros años. O sea, es una barbaridad. Entonces, lo que pretenden es dar ayudas para inyectar dinero y que tengan recursos para seguir adelante, porque son empresas que en muchos casos ya están implantadas. Y luego, bueno, como curiosidad, que se dice que, bueno, que es, con todo esto lo que se pretende es fomentar el empleo, ¿no? Y la Asociación de Trabajadores Autónomos lo que dice es que si cada uno de los autónomos que hay en España contratara a una única persona, que me ha parecido un dato muy curioso, el paro en España quedaría reducido a un 7%. O sea, sería hay que fomentar al autónomo, pero vamos, porque como con un solo contrato cada uno de los autónomos, me parece un dato muy curioso. Bueno, el sistema elegido para aplicar el incentivo fiscal es una deducción. Normalmente cuando hablamos de deducción desde el punto de vista fiscal lo aplicamos sobre la cuota. Para los que no sepan mucho de fiscalidad, normalmente en el ejemplo el impuesto de sociedades se tributa, primero se tiene toda sociedad tiene unos ingresos y luego tiene unos gastos y eso lo que le da es un resultado. ¿Vale? Sobre ese resultado se aplican una serie de ajustes, pero bueno, pongamos que no hay ajustes, que ese es el resultado, que es el beneficio que hemos obtenido, puede ser beneficio o pérdida, depende de los casos, ¿no? El beneficio que hemos obtenido y sobre ese beneficio se aplica una cuota, que es lo que, o sea, un tipo impositivo, perdón, que es lo que he dicho antes, que podía ser el 20 o el 25, o el 30 en algunos casos, ¿no? Y ya en empresas un poquito más grandes. Suponemos que sea el 25%. Sobre el beneficio yo aplico el 25%, eso es la cuota. Y lo que se está diciendo, el sistema que se ha elegido es que sobre esa cuota, sobre lo que yo voy a deducir. Es decir, tengo una cuota que me sale a ingresar, si imaginemos que el beneficio es 1.000, me sale a ingresar 25, pues sobre esos 25 sobre lo que voy a aplicar. Es decir, directamente voy a restar de lo que tengo que ingresar, es una deducción directa. Aunque normalmente estas deducciones, como luego os contaré un poquito más adelante, suelen tener una serie de límites, pero bueno, eso ya luego más adelante lo vemos. Entonces, bueno, el Real Decreto lo que hace es dar una serie de pinceladas, ¿no? Y lo que dice es, cuando hablamos ya del contrato de trabajo de apoyo a emprendedores, viene a decir, lo primero que vemos es qué empresas son las que se pueden acoger a este contrato, ¿no? Y lo que vemos primero es que lo que nos habla son de empresas con menos de 20 trabajadores, de 50 trabajadores, perdón. Es decir, lo que estamos clarísimamente dirigiéndonos a pymes o micropymes, empresas muy pequeñas. A empresas un poquito más grandes ya estos incentivos no se les va a aplicar. Este contrato tiene que ser un contrato por tiempo indefinido, tiene que ser jornada completa y con un periodo de prueba de 1 año. Y además de estos requisitos, se exige que el trabajador que se ha contratado mediante este contrato se mantenga durante al menos 3 años. Y yo lo que me planteo es, oye, ¿qué pasa si por necesidades de la empresa no se puede mantener durante 3 años este trabajador? Porque muchas veces pasa, inicialmente parece que se va a necesitar, luego hay un bache y no... la norma te dice que si no se mantienen estos 3 años, se pierde todo el derecho a la deducción. Pero la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasa si verdaderamente, no es que incumpla porque yo coja a este señor y le diga que le he contratado, que le he hecho, sino yo incumplo porque verdaderamente este señor se quiere ir porque ha encontrado un mejor trabajo, porque se va de la ciudad, porque se jubila o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, lo que la norma dice es que se entiende que hay incumplimiento cuando no se mantiene 3 años, pero en los casos de incapacidad permanente, absoluta, gran invalidez, jubilación o que la persona deje el contrato, o sea, deje de trabajar porque quiera, en esos casos no se entiende que hay incumplimiento. ¿Vale? Lo que pasa que yo entiendo que no, como estamos pendientes de un desarrollo posterior, que la norma me va a exigir, yo creo que vale, son estos casos que no hay incumplimiento, pero lo que tienes que hacer es contratar inmediatamente a otra persona, ¿no? Porque yo te exijo que sea 3 años. Me imagino que yo entiendo que el legislador optará por decir, se interrumpe al año 1, por ejemplo, pues esos 2 años que te quedan tienes que contratar a otra persona con más o menos con los requisitos similares, con un mismo tipo de contrato y demás.
la ley considera que, bueno, lo que he contado antes, que no en todos los casos hay incumplimiento, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente parte, que es lo que es la delimitación negativa, ¿no? ¿En qué casos entendemos que hay delimitación negativa? Es decir, cuando una empresa no puede acogerse a estos incentivos. Y lo que dice es que cuando una empresa haya en los 6 meses anteriores a la contratación haya realizado despidos por causas objetivas que hayan sido declaradas improcedentes por sentencia judicial, es decir, despido por causas objetivas, declarado improcedente por sentencia judicial, o que hubieran realizado despidos colectivos, en esos casos se entiende que no se pueden acoger a este incentivo. Pero la limitación solo afecta única y exclusivamente a aquellos despidos que se hayan producido una vez ha entrado en vigor este Real Decreto Ley, que es el 12 de febrero. Es decir, si una empresa ha realizado en enero una serie de despidos y luego se podría acoger a este contrato, eso parece. Y además dice que es necesario también, o sea, que la limitación afectará a estas extinciones que hemos comentado y única y exclusivamente para cubrir aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados de los despidos colectivos y para los mismos centros de trabajo. Si yo tengo diferentes centros de trabajo y a partir del 12 de febrero tengo un problema en un centro de trabajo concreto que está a lo mejor en Málaga, porque en la producción en Málaga me va mucho peor y en Madrid no me pasa, pues podría contratar a alguien en Madrid, no sería incompatible, ¿vale? En cuanto al importe de la deducción, se habla de una deducción de 3.000 euros, siempre y cuando sea la persona que se contrate tenga menos de 30 años y sea el primer contrato de la empresa. Esta deducción está claramente destinada a emprendedores, es decir, el que acaba de empezar, porque el primer contrato al final, bueno, pues acá es una sociedad o un autónomo que acaba de nacer, ¿no? Y que realiza su primer contrato, o a lo mejor un autónomo que lleva, lo que hemos hablado antes, 1 año, 2 años trabajando, que está creciendo un poquito y que ya necesita hacer su primer contrato. Y luego existe otra deducción fiscal que se aplica un 50% de la prestación por desempleo pendiente del trabajador. Aquí, ¿qué es lo qué tiene que haber en juego? Lo que tiene que haber en juego es que haya la persona que se va a contratar, tiene que ser un desempleado y que esté además cobrando la prestación por desempleo, porque si no está cobrando la prestación por desempleo, porque se le ha acabado y demás, no sería aplicable el incentivo. Debe haber percibido de la prestación por desempleo al menos 3 meses y el importe de la deducción fijará al inicio de la relación. Y el trabajador, cuando llegue, vendrá a la empresa que le va a contratar, vendrá con un certificado del Servicio Público de Empleo en el que le certificará qué importe pendiente le queda de la prestación. Entonces, yo, a modo de ejemplo, para ver un poco, porque esto así dicho es como no decir nada, es decir, al final no sabemos exactamente en cuánto se puede cuantificar, ¿no? Y yo, para reflejarlo con un ejemplo, me he planteado el ejemplo de una persona que llevara más de 6 años trabajando, por lo tanto tenía derecho, antes de este contrato, tendría derecho y se ha ido al paro, entonces tenía derecho a los 24 meses de prestación por desempleo. Supongamos que la prestación máxima son 1.200 euros durante los 24 meses y que ha estado en el paro 3 meses. ¿Vale? Justo lo que me exige la normativa, que haya estado ya en el paro cobrando la prestación por desempleo. Entonces llega una empresa y le dice, oiga, usted quiero que me contraten. Entonces el importe de la prestación por desempleo que le quedaría pendiente serían, o sea, que tendría total, serían 28.800 euros, ¿vale? Los 1.200 por los 24 meses. Si le restamos los 3.600 euros, que sería lo de los 3 meses que hemos dicho que es obligatorio y que haya consumido, le quedaría pendiente de recibir 25.200. Entonces, la deducción, que sería el 50% de 25.200. Estaríamos hablando de una deducción de 12.600 euros, que bueno, que es una deducción que el importe es considerable, ¿no? Además, como decía antes, sabiendo que es una deducción que seguro que va a ser en cuota. Pero la norma te establece un límite. Y el límite que establece es que puede ser como máximo 12 mensualidades. Entonces, si estamos en el mismo caso que antes, que son 1.200 euros por 12 mensualidades, tendríamos que el límite sería, o sea, sobre lo que yo lo podría aplicar sería sobre 4.400 euros y el 50% de esos 14.400 euros serían 7.200 euros de deducción, que bueno, que no está nada mal. Y sobre todo, además, pensando que en algún caso, yo creo que en pocos casos se van a poder aplicar las dos conjuntas, la de los 3.000 y la de, en este caso sería lo máximo, ¿vale? La de los 7.200, porque entiendo que un trabajador menor de 30 años, en la mayor parte de los casos, probablemente no haya generado la prestación por desempleo total, si le coges que está en el paro en ese momento, pues probablemente nunca apliques las dos conjuntas, pero yo creo que habrá algún caso, aunque sea un caso excepcional, en el que se puedan aplicar. Y luego, como no hay una norma que desarrolle cómo se van a aplicar estas deducciones,
Yo lo que yo he visto es que creo que se va a aplicar, como os he comentado antes, en deducción en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en cualquiera de los dos impuestos. Parece que se exige, uno de los requisitos es que se exige que el trabajador, ya lo he comentado antes, tenga una permanencia de 3 años, ¿vale? Entonces, lo que se está diciendo es que la deducción va a ser en 3 años. Es decir, yo tengo derecho a una deducción en total, imaginemos que puedo aplicarme las dos, de 10.000 euros, va a ser en 3 años. Se entiende. Cada año en la parte proporcional que corresponda. Y hombre, eso es un buen sistema, porque yo entiendo que una empresa que acaba de empezar, que es hacia lo que está dirigido estos incentivos, entiendo que va a tener más gastos que ingresos, por lo tanto no va a tener cuota que pueda aprovechar la deducción, ¿no? Entonces, hasta cierto punto parecería ridículo, ¿no? Decir, el primer año me voy a deducir todo porque lo voy a perder. Entonces, si el hecho de que lo fraccionen en 3 beneficia, porque a lo mejor a partir del tercero o el cuarto año ya empieza a haber beneficios y ya se puede aprovechar a lo mejor la deducción. Otra de las dudas que puede surgir es que normalmente las deducciones, cuando no se pueden aplicar porque la cuota es negativa, si tengo una cuota que es 0, yo no me puedo aplicar la deducción. Entonces, como no me la puedo aplicar, todas las deducciones de temas empresariales siempre tienen un límite. Si no se puede decir, ¿qué pasa? Que han hecho una deducción que se va a perder. Normalmente las deducciones, si no se pueden aplicar por insuficiencia de cuota, tienen un límite de 10 años o, en el caso de las más premiadas, que son las de investigación y desarrollo, de 15 años. Yo entiendo que en este caso lo lógico sería que le dieran un plazo mínimo para poderse aplicar de 10 años, pero bueno, ya digo que como está pendiente de desarrollo no tenemos muy claro cómo va a quedar, pero bueno, más o menos creemos que va a ser así y esas son un poco las pinceladas de lo que es el contrato de trabajo de apoyo a emprendedores. Y por mi parte es así tan sencillito y nada más. Ya. Pues muchas gracias, Begoña, por tu exposición, aunque esté pendiente todo de... Está todo muy en el aire. Bueno, a continuación vamos a finalizar la ponencia de jornada con abordando los incentivos existentes en la actualidad a emprendedores, empresarios y autónomos. Para ello contamos con la presencia de Elena Carrascal, responsable del Departamento de Subvenciones de Gestoría Pons. Elena es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE con la especialidad de Derecho Empresarial y cuenta con una amplia experiencia en potenciar el crecimiento y la expansión empresarial. Adelante, Elena. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia aquí, igualmente a la Fundación, a AGI igualmente. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Begoña, incentivos fiscales, bonificaciones y demás, continuamos hablando de las subvenciones. La idea sobre todo es intentar rentabilizar la inversión en su totalidad, es decir, nunca se puede plantear un proyecto desde el principio sin haber visto todas las opciones. Una subvención es simplemente una pequeña introducción y demás. Nosotros nos dedicamos principalmente, es decir, lo más interesante tanto para un emprendedor como para un empresario directamente son aquellas ayudas que están a fondo perdido. Contamos con préstamos en condiciones preferentes, con financiación bonificada, con tipos de interés muy reducidos, etc. Lo que pasa es que lo que se trata de optimizar son aquellas ayudas a fondo perdido. Una subvención en general es una disposición dineraria realizada por la Administración Pública a favor de una persona física o jurídica, siempre y cuando se cumplan unas bases que ya están siempre y cuando se cumplan unas condiciones que ya están estipuladas en unas bases reguladoras para una actuación determinada. Normalmente suele ir acompañado, por supuesto, de un plazo determinado y tiene que haber una justificación. Las subvenciones, la idea es, una vez que tenemos nuestro proyecto, es intentar ver qué incentivos podemos obtener tanto a nivel comunitario, nacional, autonómico, hasta a nivel municipal o, quiero decir, siempre es interesante, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, intentar maximizar opciones. En ocasiones, a lo mejor, podemos recibir una subvención algo más reducida, pero es más fácil de obtener o bien porque hay menos competencia o porque es un ayuntamiento o un municipio, es decir, algo mucho más pequeño. Otras ocasiones, por ejemplo, no tenemos tanta prisa, tenemos un proyecto grande o podemos asociarnos con otras empresas, entonces en este caso compensa dilatar quizá un poco más la recepción de la ayuda, pero en este caso recibir un porcentaje superior. Contamos con diferentes organismos, igual que hay diferentes tipos de subvenciones, hay diferentes organismos que las gestionan. Estos son algunos de ellos, son simplemente ejemplos, es decir, a nivel comunitario, estatal y autonómico. Dentro de nivel autonómico, el IMADE ha desaparecido, el Instituto Madrileño de Desarrollo Empresarial, pero las funciones del IMADE no han desaparecido, es decir, la Cámara de Comercio de Madrid ha absorbido parte de ellas, otras las han distribuido pues el ICEX, por ejemplo, el Instituto de Comercio Exterior y demás. Es decir,
las ayudas que dependían de este organismo no han desaparecido, aunque el organismo como tal ya no funcione. Una subvención, lo interesante sobre todo desde el principio es plantearse el proyecto. Igual que se hace un plan de empresa, habría que hacer también un plan de rentabilidad. Lo fundamental, en primer lugar, es no contar con la subvención para que se vaya a realizar el proyecto. La subvención es una ayuda, la subvención posiblemente llegue, es decir, la idea es filtrarlo completamente, es adecuar el proyecto a la subvención indicada. No porque haya una subvención lo tenemos que meter con calzador, porque probablemente y especialmente ahora todas las subvenciones son en concurrencia competitiva. Es decir, se asigna una puntuación a los proyectos y los proyectos que tengan mejor puntuación son los que se van a incentivar. No hay fondos para todos, con lo cual lo que se hace es establecer un orden de prioridad. Desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve, habitualmente suelen pasar alrededor de unos 6 meses. En el momento que presentamos la solicitud, en el 90% de subvenciones se rigen por el régimen, primero tenemos que presentar la solicitud y después se comienza el proyecto. Hay subvenciones que pueden tener efecto retroactivo, etcétera. Lo que pasa es que la mayoría siempre es primero se presenta y a partir de ahí se puede llevar a cabo la actividad. Por eso decía lo de que es importante planificarlo desde un primer momento a la medida de lo posible. Hay veces que por circunstancias de la empresa, etcétera, no es posible, pero bueno, la idea, lo óptimo sería esto. En el momento que la resolución sale positiva, entramos en una fase de justificación y el cobro viene aproximadamente unos 3 meses más tarde. Es importante tener una contabilidad muy controlada con respecto a la subvención. Es decir, lo ideal es tener o bien una cuenta completamente diferenciada o si no, todo lo que se vaya, por ejemplo, a llevar a cabo nos van a solicitar tanto justificantes, facturas y demás, como la transferencia bancaria. Los pagos en efectivo, salvo que sean reducidos, es decir, normalmente menos de 1.000 euros, no están aceptados por parte de la Administración. La idea es poder demostrar absolutamente todas las gestiones que hemos realizado, entonces siempre es mucho más fácil cuando se cuenta con un documento bancario. Hay que estar al día con las obligaciones tributarias, seguridad social, los documentos tienen que estar completamente sellados y hay que dar adecuada publicidad a la subvención en caso de que se obtenga. Lo que comentábamos, a ver, una vez que tenemos el proyecto, las ayudas a emprendedores como tal este año han desaparecido. Entonces, esa parte la tenemos que eliminar. ¿Qué ocurre? Que estas ayudas en realidad lo que se han hecho ha sido se han redistribuido. Hasta ahora, hasta 2012, existían ayudas a emprendedores por el mero hecho de serlo. Ahora mismo no las hay, pero sí que tenemos ayudas para partidas concretas. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el que se va a cambiar el equipamiento de nuestra empresa. Hay ayudas para equipamiento. Vamos a hacer, por ejemplo, la campaña de Navidad. Estamos en una zona comercial, entonces se va a hacer una campaña de marketing, anuncios en televisión, etcétera. Igualmente, tendríamos, por ejemplo, viajes, bolsas de viaje, promoción, publicidad en web, por ejemplo. Es decir, la idea es intentar maximizar un poco las opciones. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, la idea es gestionar en la medida de lo posible, abarcar todas las posibilidades que podamos tener de financiación. Una vez que, teniendo esto claro, simplemente de lo que se trata, por ejemplo, vemos en la mayoría de las subvenciones que está muy potenciada la innovación. La innovación, no solamente nos estamos refiriendo a innovación tecnológica, que por supuesto está incentivada, sino también en innovación en procesos, en servicios, en formas de dar, es decir, el mismo servicio que pueda llegar por una vía más rápida o más fácil al cliente final. Pues pongamos, por ejemplo, un ejemplo, o bien tanto vía radio, televisión, habrán visto campañas típico Plan Renove o incluso en tiendas de ropa. Si llevas una prenda antigua, te hacen un descuento, etcétera. Esto, por ejemplo, contra lo que puede parecer, es nuevo. Quiero decir, es una forma de incentivar las ventas o es una forma diferente de, más o menos, intentar incentivar un poco el comercio. Hay que tener en cuenta que el 95% del tejido empresarial son pymes, con lo cual son las que están especialmente beneficiadas en todo este tipo de ayudas. Lo que hemos visto básicamente es esto, es garantizar que ese tipo de innovación o que esa innovación o que ese tipo de servicio sirva y haga que la empresa se mantenga. Bueno, el tipo de ayudas que están ahora mismo son ayudas a la I+D, consultoría, es importante tenerla desde un primer momento, ayudas a la eficiencia energética y ayudas a energías renovables. Simplemente las he dejado como una pincelada para que tengamos en cuenta diferentes bloques con los que se puede contar. Pasamos, si les parece, a la parte de las ayudas, que creo que está bastante ajustada con respecto a... Es que, claro, es un perfil muy amplio el que puede haber aquí de oyentes, entonces he intentado seleccionar las más adecuadas. De todas maneras, o bien después en las preguntas posteriores o si no más adelante, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta sobre financiación adecuada o focalizada hacia un sector concreto. Es que las ayudas son muy amplias, entonces en ese sentido hemos intentado seleccionar en la medida de lo posible. La primera de las ayudas es la de modernización e innovación en el sector comercial. Esta ayuda se abrió en el 2009, finalizó en el 2012, se abre de nuevo en el 2013 y va a estar vigente hasta el 2020. Hay una serie de modificaciones con respecto a años anteriores, sin embargo se mantiene.
La buena noticia es que hasta ahora se incentivaba un 30%, ese porcentaje va a subir a un 40%. Este sería, yo creo, el aspecto más positivo de todos ellos. Está dirigida a pymes y se divide en dos partes. Una de ellas sería para nuevos establecimientos y otra para potenciar los establecimientos que ya estén ahora mismo en vigor y que se quiera aumentar su competitividad. Dentro de nuevos establecimientos tenemos la parte de proyectos integrales de nueva implantación. Básicamente de lo que se trata es de incentivar todas aquellas inversiones, las primeras que hay que ejecutar en un establecimiento, es decir, obras de acondicionamiento, equipamiento, hardware y software, el equipamiento informático y la mejora de eficiencia energética del local, si es que lo cogemos ya, que no haya que construirlo desde el principio. En el caso de que se trate ya de establecimientos que ya estén en funcionamiento y demás, desaparece en este caso para el 2013 las ayudas por eficiencia energética, sin embargo se abre un poco más el abanico de toda serie de ayudas de equipamiento y demás. Tenemos, por ejemplo, desde hardware y software, tenemos soluciones que incrementen la innovación. Innovación, insisto, puede ser también innovación en publicidad, en formas de acceder al cliente, en merchandising, en descuentos que se puede hacer. Se incorporan las TIC en los procesos de innovación. La idea es que todas aquellas empresas, no se exige lo mismo a una gran empresa que a una pequeña empresa en cuanto a innovación. Una gran empresa se le exige realmente investigación y desarrollo, que tenga un equipo bien de ingenieros o bien un equipo que se dedique directamente al crecimiento, a la producción. En una pequeña empresa se le exige básicamente que incorpore mejoras que ya están actualmente en el mercado. Pueden ser, por ejemplo, bien programas que ya estén, que simplemente compre las licencias, compre el programa, que lo desarrolle y establezca proyectos de consultoría. Comercio electrónico, por ejemplo, y facturación. Dentro de comercio electrónico, esta línea va a salir completamente independiente, fuera de esta subvención. La hemos incluido porque hasta ahora estaba metida dentro, se mantiene, lo que pasa es que va a ocupar una línea diferente, es decir, no estamos totalmente seguros de si se va a mantener con un 40%, va a subir o si va a ser un poco inferior. Menos de un 30% seguro que no, eso sí que está claro. Se incluye también la parte de videovigilancia, los sistemas basados en la identidad digital, el pago con tarjeta, el DNI electrónico, todos aquellos métodos que sirvan pues, para potenciar un poco la introducción de las TIC en la empresa. Igualmente, por ejemplo, el último punto, la parte de vehículos comerciales, equipamiento. Toda empresa a veces tiene elementos de distribución que son un coste para la empresa. Quiero decir, empezando por el GPS que tiene que llevar el distribuidor, a todo el tema de las TPVs, es decir, todo este tipo de cuestiones, optimización, por ejemplo, rendimiento por gasolina, por ruta, todo este tipo de cuestiones estarían incentivadas. Las inversiones se exige una inversión mínima de 15.000 euros y luego lo que comentábamos es un 40% con 20.000 euros de máximo para proyectos en nuevos establecimientos y 15.000 euros para proyectos que ya estén comenzados. La razón es obvia, quiero decir, siempre un establecimiento nuevo es el que necesita un poco más de ayuda para comenzar. Otro de los programas que existen ahora mismo y que se van a mantener es el de Innoempresa. Igual que modernización comercial se va a mantener con las características que acabo de indicar, Innoempresa estamos prácticamente sin interlocutor y estamos un poquito poco a poco para saber cómo van a gestionar esta ayuda. Se trata igualmente de pymes y de organismos intermedios y estaríamos hablando tanto de inversiones materiales como inmateriales. Por un lado, estaríamos hablando de inversiones, las colaboraciones externas están subvencionadas en un 50%, es decir, por ejemplo, cuando contratamos a un consultor externo para que nos haga o bien un estudio de mercado o bien estudios sobre la posible mejora que pueda haber, todo este tipo de análisis que puede haber previo. Por otro lado, las inversiones materiales o inmateriales estaríamos hablando desde derechos, simplemente, por ejemplo, la solicitud de una patente, el registro de una marca. Estaríamos hablando también de contratar, conseguir derechos de temas de propiedad industrial, software. Es decir, estaríamos entrando ya en un abanico bastante amplio de posibles ayudas. El porcentaje es alto, son 50 y un 20%. Insisto, la cuantía máxima está todavía por determinar porque es una de las ayudas que más afectadas se han visto por los cambios que ha habido con anterioridad. Es destacable tanto en estas ayudas como en las próximas que voy a comentar, que lo que sí que se pide es que haya... es decir, por un lado no está prohibido y además está bastante incentivado el hecho de que varias empresas colaboren. Es el primer bloque que tienen, es los proyectos de innovación en colaboración. Se trata, por ejemplo, de cuando un proyecto, una serie de empresas, tiene una serie de proyectos transversales que son, por ejemplo, empresas complementarias, por ejemplo, una empresa alimenticia con otra de distribución, con otra que tiene marketing, etcétera. Este tipo de proyectos se trata de conseguir una mayor solvencia por parte de todas las empresas, con lo cual, si pueden coexionarse directamente, alcanzar un proyecto más grande o tener una mayor seguridad de que va a alcanzar mayor viabilidad, está especialmente incentivado. Por otro lado, tendríamos los proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada. En este caso estaríamos hablando un poquito al hilo del anterior, es muy parecida a la de modernización empresarial.
Estaríamos hablando igualmente de software, hardware, los ERPs, CRMs, es decir, introducción de elementos que potencian el marketing, diseño de producto, envase y embalaje, identidad gráfica. Es decir, tendríamos un poco de todo a la hora de gestionar este tipo de ayudas. La idea es lo que comentaba al principio, ver el proyecto, ver qué subvenciones hay y ajustarlo a la subvención que más se le vaya a adaptar. Esta otra ayuda, gracias. Me están comentando que estoy yendo bastante deprisa, lo siento, luego voy a intentar disminuir un poco la velocidad. De todas maneras, si hay algo que haya quedado un poquito en el aire, me lo dicen y vuelvo sobre ello. De todas maneras, considero que la ayuda más interesante, que es por la que he comenzado, es la modernización, que si quieren luego volvemos a repetir las fases principales. El Plan Avanza es un proyecto extremadamente amplio. Para nuevos emprendedores, yo aquí sí que aconsejo prácticamente un 100% hacerlo en colaboración. Estamos hablando de un plan que es un proyecto plurianual, puede ser a 3, 4 años, exige una inversión muy alta, es alrededor de unos 100.000 euros, que es una inversión extremadamente alta para una empresa sola, pero no es tan alta si estamos hablando de un grupo de empresas. Hemos estado hablando en la parte del café, por ejemplo, pues empresas que se dedican, trabajan, por ejemplo, bien con discapacitados, empresas que se dedican a la publicidad, medios de comunicación. Entonces, si aunamos esfuerzos, por ejemplo, pueden incluirse también una empresa de ambulancias, por ejemplo, por poner este tipo de sectores. Si nos vamos a otros, serían igualmente empresas complementarias. O una empresa que se quiera ir al extranjero, entonces se asocia en una empresa distribuidora en el lugar de destino, la empresa que fabrica aquí, contra otra que se dedique, por ejemplo, a toda la parte del embalaje, cristalería, plastificado, identidad gráfica, etc. Es decir, este tipo de proyectos es donde realmente compensa el aunar diferentes nombres a la hora de gestionarlo. Tiene un poquito más de complicación porque hay que poner un interlocutor. Quiero decir, obviamente con la administración no pueden estar 7 empresas a la vez. Pero fijando más o menos un líder de equipo, bien una persona que gestione el proyecto, la subvención, etcétera, en ocasiones, por ejemplo, se puede compartir los proyectos que se presentan en las subvenciones. La justificación es muy parecida a la que se utiliza, por ejemplo, para las deducciones fiscales. Entonces hay bastante trabajo, es una inversión que realmente compensa porque hay bastante trabajo que ya está adelantado en este sentido. Las 4 áreas temáticas del Plan Avanza se divide principalmente en 2 y estas 2 a su vez se dividen en 4 subprogramas. Estaríamos hablando de fomento de uso y confianza en Internet y luego, por otro lado, el impulso a las nuevas tecnologías. En cuanto al fomento del uso y confianza en Internet, estaríamos hablando del plan, de 2 subprogramas, Ciudadanía Digital y Avanza Formación TIC, Profesionales y Autónomos. En Avanza Formación, por ejemplo, aunque no lo voy a explicar demasiado largo, la ventaja, por ejemplo, es que no se pide solamente que se vaya a hacer, por ejemplo, un máster, un curso, una serie de jornadas. Pueden abarcar varios tipos de formación, es decir, puede haber formación práctica, formación presencial, formación online. Se puede dar y sí que tienen que tener un núcleo común, o bien de perfil o bien de empresa, pero no tiene por qué ser para lo mismo. Por ejemplo, se puede dar un curso de propiedad intelectual, a la vez que, por ejemplo, un curso de movilidad sostenible, es decir, que sea rentable para la empresa, que sea interesante y se justifique, que sea para la actividad empresarial, pero no tiene por qué tener una identidad común. Puede haber incluso varios organismos, varias entidades formadoras, del estilo. Entonces, en este puede haber diferentes que se dediquen a diferente actividad, pero estoy hablando, por ejemplo, desde conducción eficiente a nuevas tecnologías, a fomento de uso de ordenadores, es decir, perfiles muy diferentes. En el sentido de las nuevas tecnologías tenemos Avanza Competitividad y +D, Avanza TIC Verdes, que va un poco en la línea del anterior, y luego Avanza Contenidos Digitales. Tiene 2 fases, hay una fase de subvención a fondo perdido y luego, por otra parte, tendríamos préstamo. Tenemos las bases reguladoras de esta ayuda salido, es decir, sí que se va a publicar este año seguro. Lo que no está claro son los porcentajes, especialmente la parte de subvención a fondo perdido y la parte de préstamo que va a existir este año. Hasta ahora había unos porcentajes extremadamente interesantes, estaríamos hablando pues desde un 70% para las pymes hasta un 35% para grandes empresas. Esta ayuda sí que está abierta tanto para pymes como para grandes empresas. Este año realmente no se sabe del todo. Se sabe que el total es un 75% sobre la inversión, no hay límite en cuanto a límite superior. Lo único que eso sí queda un poco en el aire todavía, qué ayuda va a ser la no reembolsable. Comenzamos, si les parece, por uno de ellos. Mi idea es explicar los 2 que me han parecido más interesantes, luego al hilo de preguntas y demás, si quieren se puede ir a otro tipo de ayudas y demás, lo digo por la variedad de interlocutores que hay y demás. En la parte de Avanza Competitividad tendríamos por un lado sistemas y dispositivos, soluciones TIC o desarrollos TIC para incrementar la eficiencia de las administraciones públicas.
El último, concretamente, yo creo que es el que necesita menos explicación. Se trataría de todas aquellas subvenciones que acortarían tiempo en los trámites con la Administración. Soluciones TIC para empresa, pues desde comercio electrónico, sistemas de negocio electrónico o certificaciones para pymes. En ocasiones es extremadamente caro a veces conseguir, y sí que se requiere para la contratación con la Administración, pues o bien la típica normativa ISO, Madrid Excelente, es decir, son certificaciones que el cargo del auditor es caro realmente, quiero decir, sí que es una inversión que hay que plantearse antes de llevar a cabo. Que parte de este gasto nos pueda venir subvencionado siempre es una ayuda, sobre todo para la liquidez de la empresa, para el día a día. Los gastos subvencionables pues sería desde el gasto de personal, coste de material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes, por ejemplo, gastos suplementarios y otros gastos de funcionamiento. Con otros gastos de funcionamiento me refiero a los típicos gastos del día a día, desde suplidos, la luz, el agua, los gastos en impresiones, fotocopiadoras, es decir, entra ahí un poco. Este apartado casi es un poco cajón desastre. Lo que pasa es que precisamente esta partida no puede ser la que sea el 100% de la subvención. Es decir, puede ser un porcentaje, pero creo que es alrededor de un 12% sobre el total de lo que se solicite. Los porcentajes, insisto, estos son los que había hasta el 2012, 2013, falta que se publiquen, con lo cual no prestaría excesivo, quiero decir, no es excesivamente riguroso concretamente el porcentaje señalado. Avanza contenidos digitales, es un poco parecido al anterior, pero sí que tiene como diferencia el hecho de que ahora mismo con el incremento de uso de Internet, obviamente hay muchísima documentación en las empresas que se necesita digitalizar, o bien para llegar al cliente final, es decir, para poder ofrecérselo en un formato electrónico, o bien directamente para la documentación que ya tenemos en la empresa, o bien escanearla, o bien meterlo con un gestor documental, archivarla a nuestra propia empresa, o bien por la propia ley de protección de datos, que sí que se exige que tengan un sistema riguroso de archivado y demás. Estaríamos hablando también de diseño, producción y empaquetamiento de contenidos digitales, es decir, USBs, CDs, DVDs, es decir, todo este tipo de, pues tanto las carátulas como luego el contenido estarían incentivados. Aquí los proyectos pueden ser extremadamente variados, desde casi digitalización de una biblioteca hasta la parte de documentación de clientes de una empresa, escaneado, gestión documental, es decir, es que es extremadamente amplio en cuanto a casuística. Estaríamos hablando igualmente en que se incluye tanto nuevos modelos de negocio, gastos de personal, costes de investigación, gastos suplementarios, definición y puesta en marcha del sistema. Cuando digo definición y puesta en marcha de sistemas, hay veces que un emprendedor se encuentra un poco perdido a la hora de llevar a cabo el proyecto. Bueno, tanto un emprendedor como una empresa que lleve 30 o 40 años en el mercado. Es decir, sí que es interesante ver, por un lado, hacia dónde se mueven las tendencias y, por otro lado, ver si nuestra empresa, por ejemplo, compensa realizar ese cambio en un momento dado. El hecho de que este estudio pueda estar subvencionado constituye, a su vez, otra forma de, al año siguiente, continuar teniendo viabilidad o continuar teniendo rentabilidad para continuar llevando a cabo nuevos proyectos. Es una forma, insisto, de aumentar la competitividad de la empresa. Se prioriza, cuando digo la horizontalidad, es lo mismo que planteaba antes con negocios transversales, es decir, negocios complementarios. Un ejemplo absurdo puede ser una zapatería con una empresa que se dedica a fabricar calcetines y medias, una distribuidora y otra empresa que se dedica a llevar la parte de cartelería o vehículos, por ejemplo. Estaríamos hablando de negocios complementarios. En alimentación se da mucho, en temas, por ejemplo, de investigación y desarrollo, una farmacéutica, por ejemplo, con patentabilidad, con hospitales, por ejemplo, con un tema sanitario. Es decir, aquí tenemos combinaciones, realmente son extremadamente amplias y podemos ahí jugar un poco con todo, por decirlo así. La idea, sobre todo, es plantear muy bien el proyecto desde un primer momento. Entonces, por eso decía que la situación ideal es conocer primero el proyecto y luego plantearnos la forma de llevar a cabo la inversión. En principio, bueno, ahora había puesto en la presentación una serie de proyectos que hemos llevado a cabo. Si les parece, vuelvo muy rápidamente sobre la primera subvención, que es la que decía de modernización e innovación empresarial, que yo creo que es con la que he ido más rápido y quizá haya quedado un poquito más suelta. Un momentito. Es esto lo que comentaba. Serían dos fases principales: empresas nuevas, empresas que ya lleven tiempo. Empresas nuevas, estaríamos con toda la parte de inicio, acondicionamiento, equipamiento, estanterías, ordenadores, impresión, diseño gráfico, es decir, todo lo que planteamos en un primer momento en una empresa. En esta parte estaríamos hablando de inversiones de 15.000 euros, que yo creo que desde mi punto de vista son ideales para emprendedores nuevos o para directamente autónomos. Y luego estaríamos ya en esta parte de mejora energética del local o directamente equipamiento puro y duro. Segunda parte, empresas que ya estén creadas. Igualmente seguimos teniendo un 40%, lo que pasa es que en este caso eliminamos sobre las ayudas del año anterior
la eficiencia energética y nos quedamos directamente con todo aquello que pueda aumentar la competitividad empresarial. Desde elementos informáticos, gestión y facturación, videovigilancia, sistemas de identidad digital y vehículos comerciales. En este caso, el porcentaje subvencionable sigue siendo un 40%, pero el límite se reduce a 15.000 euros que pueda percibir por beneficiario y por proyecto. No sé si en este caso ya ha quedado más o menos clara la ayuda y demás. Y bueno, creo que en principio estas serían las ayudas que más se pueden ajustar o las más interesantes ahora mismo y que hayan salido. Ayudas de otro tipo tenemos desde ayudas a autónomos que quieran, por ejemplo, formarse, que tienen un 75% de inversión de ayuda directa. En este caso entraríamos más casi en incentivos fiscales. Tiene un límite de 2.000 euros, por ejemplo, y en este caso sería o bien para temas de formación o bien para nuevos establecimientos. Es muy parecido, por ejemplo, a la capitalización del paro, pero con ayudas a fondo perdido. Son ayudas que tienen un límite entre 2.000 y 5.000 euros, con lo cual son ayudas pequeñitas, pero vienen muy bien para empezar y todo lo que sea liquidez o todo lo que sea rentabilidad siempre vienen bien. De otros sectores, insisto, la casuística es amplísima. Quiero decir, podemos o bien irnos a sectores, por ejemplo, turismo, directamente ha salido subvenciones concretas para turismo rural, el tema, lo que comentábamos, para, por ejemplo, discapacitados, etcétera. Sobre todo suele haber ayudas, suelen ser más bonificaciones, por decirlo así. Ayudas para emprendedores, por ejemplo, hay un poquito menos, pero sí reciben más porcentaje de subvención. Si una subvención habitual digo esto porque me han preguntado precisamente en la pausa, si el porcentaje habitual, por ejemplo, es de un 30%, hay casos especiales, estilo para mayores de 45 años o para discapacitados, para menores a su vez de 30, que sí que se sube este porcentaje entre un 5 y un 10%. Sector sanitario, exactamente igual, y ya no digamos si queremos exportar. Si está especialmente incentivado este año tanto la innovación empresarial, tanto en productos como en servicios, modernización del sistema de llegar al cliente, y luego por otro lado tenemos, si queremos irnos fuera, está extremadamente también potenciado porque interesa que España ahora mismo se vaya fuera, desde el tema de defensa de la marca España como tal, es decir, como una identidad a nivel nacional directamente de una empresa para que amplíe sus posibilidades y pueda continuar expandiéndose. Por mi parte, en principio, esto ha sido todo el tipo de... Estas han sido las ayudas que creo que han sido las más interesantes. Insisto, he puesto unas cuantas referencias un poquito de todo lo que hemos realizado, pero bueno, en principio yo creo que estas serían las más interesantes. Cualquier duda que tengan nos comentan, bueno, posteriormente si no va a haber un turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Elena, por tu exposición. Siento la interrupción. No, al revés. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos, unos 10 o 15 minutos para abordar cualquier pregunta sobre este segundo bloque. Incluso si quieren abordar alguna pregunta del primer bloque, contamos aún con Julia Marcos, que bueno, pues pudimos hablar de la primera parte o de la segunda. ¿Tenéis alguna duda? Pues yo, mira, a mí si me permites, yo tenía un tema que no lo he comentado por el tiempo, porque no había especial tiempo, que son los incentivos fiscales a emprendedores que establece el Ayuntamiento de Madrid, que bueno, que también es una manera de comentarlo. No está en presentación, pero bueno, yo los comento un poco por encima porque son interesantes, ¿no? Establece una subvención de la cuota de autónomos y lo que hace es que se reintegra durante 18 meses el 50% de la cuota del régimen de autónomos. Siempre y cuando sean jóvenes menores de 30 años, se tienen que haber dado de alta en el RETA con posterioridad a 1 de enero del 2012, tienen que haber presentado su solicitud, haber redactado y presentado un plan de negocio, ¿vale? Es decir, tienen que tener un plan de negocio que esté más o menos bien atado y bien hecho, y estar al corriente de pago de todas sus obligaciones fiscales. Y no han tenido que estar dados de alta en la misma actividad dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud. O sea, lo que se pretende es, bueno, pues que mucha gente lo que hace es, bueno, me doy de baja, soy menor de 30, cumplo los requisitos, me vuelvo a dar de alta. Entonces, bueno, todo eso se controla, ¿no? Se supone que es una ayuda que lo que se va a hacer, se va a reintegrar el importe de las cuotas y el reintegro se va a hacer con una periodicidad cuatrimestral. Y bueno, se hará mediante publicaciones en el Boletín Oficial de Madrid. Y bueno, la declaración de beneficiario dará derecho a percibir la ayuda durante los siguientes 18 meses, siempre que se mantenga el alta en el RETA, obviamente. O sea, si uno se da de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos, pues obviamente pierde el derecho a esta bonificación.
Luego, otra de las cosas que ha creado el Ayuntamiento de Madrid es un fondo de inversión municipal que lo que pretende es financiar a empresas con un elevado potencial de crecimiento. Entonces, lo que van a hacer es, las empresas tendrán que presentar sus proyectos, el Ayuntamiento de Madrid va a seleccionar cuáles le van a interesar más con la finalidad de hacer financiación. O sea, en este caso no es un incentivo fiscal, sino simplemente les va a ayudar en la financiación. Entonces, lo que viene a decir es que de este fondo se podrán beneficiar aproximadamente unos 50 proyectos de emprendedores y que el volumen de inversiones por proyecto rondará de los 20.000 a los 300.000 euros. Bueno, quiero decir que habrá un jurado, el jurado va a analizar qué proyectos son los más interesantes y en función de eso, pues el que tenga un proyecto que pueda ser, les pueda resultar interesantes al ayuntamiento, bueno, pues tendrá acceso a esto, que bueno, que también es interesante. Luego existe otro tema, que es el tema de las zonas francas de emprendedores. Lo que hace es que se declara la exención total de todos los tributos municipales para las nuevas empresas que tienen que ser del sector de industrias culturales y creativas que ubiquen sus negocios en los barrios de Chueca, La Latina, Huertas y luego otros barrios que se vayan aprobando. Entonces, se van a ir certificando. Entonces, yo me imagino que según las zonas de empresarios que vayan decidiendo qué zonas les puede interesar, pues harán una propuesta al ayuntamiento y el ayuntamiento a lo mejor lo que hace es aprobar esas zonas, ¿no? Y esa exención será una exención durante 2 años. Y bueno, las empresas que cumplan los requisitos al final no pagan la tasa de basuras, no pagan el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y ni el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Bueno, no es que no lo paguen, lo pagan, pero lo que pasa es que luego se lo reintegran, ¿vale? Que al final, bueno, es un poco más rollo, ¿no? Porque es mucho más fácil decir no lo pago. Entonces, el hecho de tener que pagarlo inicialmente y luego pedir la devolución, lo que implica es que, bueno, pues que mucha gente al final se queda en el camino, ¿no? Porque por falta de tiempo o por lo que sea, muchas veces a veces no se hace. Y luego está la bonificación hay una bonificación en el IAE también, que dice que el Ayuntamiento de Madrid establecerá una bonificación del 50% del IAE. A ver, el IAE inicialmente por norma está exento los 2 primeros años y luego si el volumen de negocios de la empresa o del autónomo que está dado de alta no supera el 1.000.000 de euros, no se paga. Pero en el caso en el que sea una empresa que tenga una proyección y que supere el 1.000.000 de euros, los 4 primeros años no pagaría. Y entonces, los 2 primeros años estaría exento y los dos siguientes años tendría una bonificación del 50%. Entonces, bueno, pues son esos incentivos que yo creo que también hay que tener en cuenta a la hora de bueno, buscar recursos. No es una manera de recortamos de un sitio o de otro y al final lo que tienes son verdaderamente recursos para destinarlos verdaderamente a la actividad que es lo que verdaderamente interesa a producir o a lo que cada uno tenga. Y luego también, a colación de lo que ha dicho Elena estaba hablando de que había subvenciones para temas de exportación y demás. Yo tampoco me he querido extender mucho con el tema de la ley de emprendedores, pero se supone, ya digo, se supone, como todo lo que he dicho se supone, pues yo sigo diciendo se supone, que la ley de emprendedores va a retomar una serie de deducciones que se habían perdido, como son deducciones por asistir a ferias internacionales, por temas de exportaciones y todo lo que tenga que ver con proyección extranjera de España en el exterior, se van a aplicar otra vez, se prevé que se vayan a aplicar incentivos. No sé si va a ser a todas las empresas o única y exclusivamente a empresas pymes o que acaban de empezar, pero bueno, eso era otro de los temas que parece que puede ser interesante y que se va a desarrollar. O sea que bueno, era simplemente eso, es para hacer, como no he tenido tiempo, digo, aprovecho y cuento estas cositas. Pues nada más, yo ya he terminado. Muchas gracias, Begoña, por ampliar tu exposición. Y bueno, pues antes de dar la palabra a la directora de la Fundación, María Jesús Magro, pues queríamos reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes, esperando contar con vosotros en próximas convocatorias. También estamos a vuestra disposición para tratar cualquier tema de los que se han tratado hoy aquí en esta jornada. Bueno, queremos agradecer también a la Fundación Pons por acogernos una vez más y por la magnífica organización que realiza de cada evento. A AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, por apoyarnos y acompañarnos en la organización también de esta jornada. Y finalmente también reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los ponentes que han intervenido en la jornada de hoy, por dedicarnos su tiempo y por hacer exposiciones tan precisas. Muchas gracias a todos. María Jesús. Bueno, simplemente excusar a la excelentísima señora doña María Alarcón Castellanos, que acabo de hablar con ella, un problema personal y no puede asistir por un tema personal.
Y bueno, yo de nuevo también reiterar los agradecimientos a todos los ponentes, a AGE, recordarles que vamos a colgar las ponencias en nuestra página web, colgaremos también un resumen de todo lo comentado a lo largo de la mañana. Y bueno, cualquier sugerencia que nos queráis enviar, de cualquier otro tema de interés para los emprendedores, que podamos nosotros organizar una conferencia, pues encantados de poder ponerlo en marcha. Y nada, muchísimas gracias y espero que les haya resultado de interés.